Y ahora es tiempo de ir a las 11 del 11. Esta mañana, como le habíamos comentado, nos acompaña Enrique de la Madrid, secretario de Turismo. Enrique, secretario, buen día. Buenos días. ¿Cuántos mexicanos viven del turismo? Se estima que son 10 millones de manera directa e indirecta, 4 millones directos, como 6 indirectos. Y además está creciendo, repito, en la generación de empleo más que otros. ¿Para qué es el aeropuerto? Para generar empleo en los mexicanos. Para eso es. Hoy en día son 40,000 los que están trabajando en la construcción. 70,000 serán al final del año. Y cuando ya esté este aeropuerto construido, serán 450,000 mexicanos los que podrán de manera directa o indirecta vivir de un aeropuerto. Pues es un gran negocio. Claro. Sí, es un gran negocio, pero para los mexicanos. Pero algunos le tienen como fobia a un negocio. Sí, como ya también nos quedamos con el tiempo aquel de que todo el papá Estado tenía que resolverlo. Sí, a ver, además yo encuentro contradicción. Otra vez, en el mundo del conocimiento, en el mundo de la economía, en la que ya existe el mundo. Yo acabo de estar hace unos días en Silicon Valley, estuve en Facebook, estuve en Google, y esas cosas pueden pasar en México. No existe ninguna razón. De hecho, empiezan a pasar en Querétaro. Es más, están en Querétaro, sí, están en Guadalajara. Un número muy importante de los desarrolladores de esa industria hoy en día son mexicanos. Y no tiene por qué no ser una forma de vida para millones de mexicanos en nuestro país. Lo que tenemos que es generar las condiciones de ese México moderno en México, y una de ellas es certeza jurídica. Dato duro, perdón. Sí. Te interrumpí. No. ¿Qué tan importante es el turismo local, mexicano, nacional o internacional? ¿Cuál es más importante? ¿Cuál pesa más? ¿Cuál es mejor negocio? Como pesos y centavos, el que más pesa es el nacional. De cada peso que se gasta en México en turismo, 80 centavos lo gastamos los mexicanos. Nosotros somos bien viajeros. Somos bien viajeros, somos muchos mexicanos. Se estima que el año pasado hubo algo así como 233 millones de viajes de mexicanos. ¿Otra vez 200? 233 millones de viajes, aquí sí ya en avión, en general. 90 millones de ellos llegaron a hoteles o a cuartos de hotel. Y es una industria que está creciendo más o menos al 5% anual el número de cuartos ocupados. Es una gran industria que genera empleo para los mexicanos. Dato duro. Dicen los que se ponen al aeropuerto que es un servicio de ricos. Te pregunto, ¿qué tanto los mexicanos de pocos ingresos viajan, hacen turismo? ¿Qué tipo de turismo y cómo es la oferta en México? Primero otra vez me voy a los datos duros. 68 millones de llegadas de pasajeros a aeropuertos mexicanos. Son 30 y tantos millones más que el año que hace 5 años. No ha crecido 33 millones el número de ricos a México. ¿Sí? O sea, México es un país crecientemente de clases medias. Hay trabajo. Y ojalá que eso lleguemos a ser, un país de clases medias. No porque hay menos ricos, sino porque hay menos pobres, y sobre todo porque hay una clase en medio cada vez mucho mayor. Los aviones, en la clase, digamos, en estos aviones que son de bajo costo, compiten con el camión. Esa es parte de la competencia. Incluso claro. un Viva Aerobús, pues ya es la combinación de los aviones más los camiones. Entonces, cada vez a lo que tenemos que aspirar, y está ocurriendo, es que cada vez más mexicanos de diferentes niveles de ingresos viajan por el avión. Eso sin tomar en cuenta que es incluso ya hoy más seguro viajar en avión que en autobús. Pues mira, no voy yo a meterme en líos con la industria del transporte. Lo único que yo estoy viendo es que en México necesitamos más carreteras, más aeropuertos, más puertos para más llegadas de cruceros, más infraestructura, más conectividad. Quien no ofrezca más conectividad en el país es que no entiende el mundo en el que vivimos y no entiende que es la única manera de proveerle más empleos a los mexicanos. Hay candidatos que así están, no lo entienden. Pues pero ponerles de candidato y algunos que crean que sí entienden. Tú estabas en la lista de los precandidatos. ¿Crees que José Antonio Meade es el mejor? Bueno? Yo creo que el doctor Meade es el mejor, es el más preparado. Fíjate, es la persona, yo creo que se necesita todo esto. ¿Qué necesitas? Primero, una persona honesta a prueba de balas. Y él lo es. ¿Es a prueba de balas? Es una persona honesta a prueba de balas. Yo lo conozco también de cuando menos 20 años de ejercicio profesional compartido, cada quien en diferentes lugares. A ver, provocación, ¿metería las manos al fuego por mí? Sí, sí las metería. Sí las metería. Cosa que no haría por otros. ¿Sí? También, de cualquiera que hoy exista una sospecha, yo siempre tengo una frase más de joven: donde hay duda, no hay duda. Hay duda, claro. Donde tú tienes duda, no hay duda. No puede haber duda para llegar a la presidencia de la República. Claro. La persona más capaz, la persona que conoce mejor el mundo, la persona que lo entiende mejor
Y al final ya de lo que se trata un liderazgo, desde mi punto de vista, es ayudarle a la comunidad a entender su momento, a entender sus retos y ayudarlos a enfrentar para prosperar. Yo sí creo que de las alternativas que tenemos, sin duda, es el mejor. Provocación. ¿Cuál es la En dos provocación? palabras, López Obrador. ¿Qué opinas de López Obrador? Una visión ya superada en el país. ¿Qué opinas también en dos palabras de Margarita Zavala? Yo creo que es una mujer muy valiosa y una mujer digna de mi respeto. Ricardo Anaya. Yo creo que es un joven político talentoso que más experiencia no le haría daño. Por último, ¿tú crees que habrá fraude? No, de ninguna manera. No puede haber fraude porque se han ido generando, por dos razones muy sencillas. Porque existe una enorme cobertura de todos los partidos políticos para cubrir las casillas en todos los lugares del país. Y dos, porque ya tenemos instituciones muy probadas, muy desarrolladas para cuidar que no lo haya. Era lo último para efectos de provocación. Dime, ¿cómo paliar, cómo evitar el efecto negativo de la violencia en la imagen de México, en el turismo, en el ingreso de capital y de inversión, y esta especie de estigma que nos ponen en ciertas regiones que son turísticas sobre todo? Bueno, primero hay que ir a resolver los problemas, que los hay. O sea, la mejor manera de que no haya malas noticias es que no haya malos hechos. Claro. Entonces sí hemos hecho un esfuerzo muy importante por tratar de blindar los destinos turísticos, hemos firmado convenios de seguridad con gobernación, con los estados, con los municipios, han estado presentes las Fuerzas Armadas. Una es trabajar muy duro para fortalecer nuestras instituciones e involucrar a la sociedad civil, a los empresarios para hacerle frente. Teniendo eso, al mismo tiempo muy buena promoción, también hacer ver que no son lo mismo los niveles de criminalidad del Estado que el verdadero riesgo que va a sufrir un turista. Estamos trabajando en un índice de riesgo para el turista. Claro. Porque yo también, si viera los índices de criminalidad en Washington, pues no iría. Y si viera los de Chicago y me orientara por ellos, no iría. Pero yo sé que como turista, a los lugares que iré de Washington, a los lugares de Chicago, no me pasará nada. Lo mismo es cuando vienes a México. Ahora sí, la última. ¿No nos va a ocurrir que de pronto al terminar el sexenio vamos a ver a una acusación contra el secretario de Turismo que tiene casas, mansiones, etcétera? Pues a ver, no tengo nada que no pueda explicar. Yo soy una persona que ha trabajado, tengo una esposa que trabaja, tengo una esposa de la cual, como hacen la burla a mis hijos, digo, mira, de esta casa lo mío es la cadenita, sí, es la que pusimos para ahora que viene la lluvia. No hay nada que yo no pueda explicar. Yo viví un gobierno, viví con un papá honesto y entendí la importancia de la honestidad y la transparencia para ser un servidor público en el país. Que además fue el que te trajo el tema de la honestidad. Pues sí, y yo creo que esas son cosas que no se dicen, se viven.